Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Continuamos en Comando Demolición y ya estamos en comunicación telefónica con Cristian Basualdo. Él es comunicador ambiental, socioambiental, especializado en temática nuclear. Vamos a hablar con él un poco de actualidad nuclear en el mundo, en Argentina y en Calamuchita. Principalmente nos interesa Calamuchita y Argentina. Y ya lo hemos recibido varias veces en nuestra radio comunitaria, así que es un placer tenerlo nuevamente en el aire. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Caro. Buen día, José. Buen día. Bienvenido. Bueno, contanos un poco, lamentablemente no te pudimos tener hoy en piso, estabas viniendo, no se pudo dar, estamos por teléfono y nos gustaría que nos cuentes algunas novedades de la lucha y el camino que viene realizando también el movimiento antinuclear de Argentina. Bueno, en cuanto a las novedades, quizá la principal se produjo el sábado pasado. Se cumplieron 12 años del accidente de Fukushima, que se ha convertido en un símbolo del antropoceno, ese periodo de la historia en el que las actividades humanas dejan una marca imborrable sobre los ecosistemas terrestres. El director de la central accidentada, durante una entrevista a The Associated Press, señaló que apenas se empiezan a conocer los detalles de los daños sufridos en el interior de los reactores, lo que hace difícil prever cuándo o cómo se completará su desmantelamiento. Y la tarea inmediata más apremiante que tienen es comenzar a verter agua radiactiva al mar. Se han acumulado desde hace 12 años un poco más de 1.300.000 toneladas de agua radiactiva. Y la compañía que operaba la central, que se llama TEPCO, quiere comenzar el vertido de esa agua en el mar. Y bueno, eso quizás sería la noticia más importante. En esos 12 años, los esfuerzos por descontaminar la prefectura de Fukushima han fracasado. Se han intentado diversas maneras. Una cosa que realizaron las autoridades es modificar los límites de exposición de dosis efectiva a la población, que pasó de 1 milisievert, de manera que las personas que retornaron a los lugares contaminados reciben dosis mayores de las que reciben otras personas en el mundo. Y bueno, el gobierno japonés y las organizaciones internacionales relacionadas con la energía nuclear de alguna manera despliegan argumentos de resiliencia. A su vez se recortan las ayudas económicas a las víctimas de la catástrofe y lo que se hace es una celebración irreflexiva de la resiliencia. Se busca de que las personas se protejan a sí mismas. Y bueno, creo que Fukushima es un ejemplo del antropoceno y un ejemplo de lo que vamos a vivir los seres humanos en el futuro con diversos casos de contaminación, ya sea la contaminación con pesticidas, con contaminantes químicos permanentes, microplásticos. Es una forma de gobernar la vida en una era de la contaminación, que la industria se basa en la promesa de que podemos aislarnos de esa contaminación, y Fukushima es un ejemplo de que eso no es posible. Claro. No hay una forma sencilla de descontaminar nuestro mundo de la contaminación omnipresente, ya sea el mercurio, como comenté, disruptores endocrinos, PCB, pesticidas en la leche y otros tóxicos.
Bien, mencionabas que el gobierno y las empresas de nucleares quieren tirar esta agua llena radiactiva, digamos, al mar. Y la sociedad japonesa, ¿hay organización antinuclear, por ejemplo, frente a estas propuestas que parecen muy lógicas por parte de toda la corporación nuclear, pero que pensándolo y escuchándolo parecen muy poco lógicos para quienes no estamos vinculados directamente con la energía nuclear, ¿no? Sí, en general el pueblo japonés le teme a la radiación por su historia. Luego de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, de los ensayos nucleares en el Pacífico, todo eso le ha provocado que tengan desconfianza hacia el gobierno. Entonces hay organizaciones antinucleares en Japón. También los países vecinos se oponen a la descarga del agua radiactiva al mar. Es interesante considerar por qué se produjo esa agua radiactiva. Cuando se pensó instalar la central nuclear de Fukushima, que fue en la década del 70, se construyeron 6 reactores en el mismo sitio, en la costa noreste de Japón. Por una cuestión económica, para disminuir el costo del bombeo del agua de refrigeración, se, excavó la costa y se la niveló casi al nivel del mar, se instaló esa central. Luego, cuando se produjo el 11 de marzo de 2011 un terremoto y un posterior tsunami que embistió la central nuclear, ese hecho de haber colocado los reactores más bajos en la costa le creó al sitio Fukushima una mayor vulnerabilidad a los tsunamis. Y lo que sucede es que se derritieron 3 núcleos de reactores, se fusionaron. Entonces un reactor, básicamente un reactor nuclear, es un arreglo de uranio y cañerías de refrigeración, que cuando se fusiona, se derrite y pierde la forma, lo único que pueden hacer es refrigerarlo arrojando agua a los edificios de los reactores. Claro. Esa agua luego la tienen que recoger. Una parte se pierde porque está roto, hay pérdidas, la deben recoger. Después también ingresa agua por los sótanos, el agua que proviene de los acuíferos costeros ingresa por los sótanos, de manera que Fukushima permanentemente genera agua radiactiva, que está en contacto con los núcleos fundidos. Claro. Esa agua la recogen y la almacenan en tanques, y en estos 12 años se han acumulado 1.300.000 toneladas. Las autoridades tomaron diversas medidas para evitar esa producción de agua. Por ejemplo, se hizo un muro de hielo congelando el suelo para mitigar el agua que ingresa a los edificios rotos. Y bueno, luego intentaron un sistema de purificación del agua, pero no funciona porque hay un isótopo radioactivo que no se puede separar, que es el tritio. Es el isótopo radioactivo del hidrógeno. Y se forma agua radiactiva que no se puede filtrar. Entonces las autoridades la quieren arrojar al mar. Eso de suceder, ¿está en peligro toda la biodiversidad acuática de los océanos? Creo que no va a quedar solamente en la zona más cercana a Japón, a la isla de Japón, sino y a los países cercanos, sino que las corrientes marinas y todos los movimientos subterráneos también de las aguas, no subterráneos, pero sí las corrientes subterráneas marinas que se mueven. Y eso es terrible lo que nos estás compartiendo, porque podría llegar incluso hasta acá, ¿no? Contaminar todo el océano del planeta. Y tal cual, inclusive ya investigadores detectaron peces, atunes con niveles elevados de cesio radioactivo, es decir, el accidente de Fukushima tiene un impacto en el ecosistema marino, y los grupos que más se quejan son los de pescadores,
tanto japoneses como de Corea del Sur, porque como consecuencia del vertido, ellos van a perder la posibilidad de vender sus productos. Como un hecho que nos debe llamar la atención a los argentinos, es que el límite de descarga que tiene la empresa TEPCO, que se llama Compañía Eléctrica de Tokio, para descargar el agua al mar, es de 1.500 becquerelios por litro. Es la concentración de tritio que tiene permitido descargar al mar. Y la central nuclear de embalse tiene permitido descargas de hasta 10.000 becquerelios por litro en el lago embalse. Es decir, los límites de descarga de la central nuclear de embalse son muy superiores a los de Fukushima. Y además está la diferencia, que Fukushima descarga en el Océano Pacífico, mientras que embalse lo descarga en un pequeño lago y contamina toda la cuenca del río Talamochita. Claro. Inclusive hay notas que se le han hecho a los ingenieros japoneses, y como argumento a favor de descargar el agua radiactiva al mar, ellos dicen que en Argentina la descargan en los ríos, y tienen razón. Entonces acá tenemos ese mismo problema que tienen los japoneses en Fukushima. Cristian, hoy a la mañana, en un medio hegemónico masivo de acá de Córdoba, se entrevistaba a una ingeniera nuclear, mujer, bueno, destacando su función ahí de ingeniera nuclear, su rol y su tarea, reconociendo su género, digamos, en esto de tan difícil llegar a ser mujeres científicas, dadas las condiciones, y ella de desigualdades estructurales, y ella comentaba que, por ejemplo, en Alemania hay una campaña muy fuerte contra las centrales nucleares después del evento de Fukushima. Yo siempre recuerdo, y esto lo aprendí de vos, que se le dice evento para no decirles accidentes, para, bueno, jugar un poco ahí también con las palabras, ¿no? Y con los sentidos, y con esto de que la energía nuclear es buena, no es tan mala, y de repente traían en su relato algunas situaciones donde Homero Simpson y la central nuclear, y cómo está desdibujada la realidad en Los Simpson, por ejemplo, y que no sería lo que sucede en la vida real de las centrales nucleares. Pero hace algunas semanas atrás, un incendio de pastizales nos dejó sin luz a muchas personas en distintas provincias de nuestro país, y nos hace pensar, y en uno de los tantos rumores aparecía que había pasado algo en la central de embalse, que había pasado algo con Atucha. Y pensaba, digo, ¿cuánta es la vulneración que tenemos la sociedad, los pueblos frente a la energía nuclear, frente a las centrales nucleares? La falta de control, o de un control ahí bastante flojo por parte de quienes deben encargarse, que a la vez son parte del Estado, que a la vez son privados, bueno, como una cosa media rara que es Nucleoeléctrica Argentina. Y quería saber, bueno, ¿qué opinás vos? ¿Cómo estamos en Argentina con la energía nuclear? Con Atucha, con la central de embalse, si sucediera algún tipo de evento, ¿qué nos pasaría? Porque en el pueblo corrió el rumor de que estaba pasando algo en embalse, por ejemplo. El rumor y el pánico, ¿no? El miedo frente a, bueno, esto tan grande y tan difícil de abarcar en caso de una situación de desastre. Bueno, el 1 de marzo lo que sucedió fue un incendio de pastizales que interrumpió las líneas de alta tensión que salían del sitio de Atucha. Entonces se produjo un corte de energía en la planta, que es una situación grave conocida como blackout. Las centrales nucleares generan electricidad y a su vez son muy dependientes de la electricidad para impulsar las bombas de agua que refrigeran a los reactores. Eso llevó a la central nuclear Atucha 1 a una salida no programada, y la misma situación se produjo en embalse. Al caerse el sistema interconectado, las dos centrales salieron de servicio. Y bueno, en relación a las centrales nucleares, hay que recordar que a mediados del siglo XX, cuando se comenzó la industria nuclear,
se decía que iba a haber un accidente nuclear grave cada 100.000 años reactor. Con la flota de reactores que hay actualmente, que es alrededor de 400, deberían haber ocurrido un accidente nuclear grave cada 300 años. Y sin embargo, la historia nos indica que hubo 5 núcleos de reactores fundidos. Uno en 3 Mile Island en 1979, en Chernóbil en 1986 y los 3 reactores de Fukushima. Es decir, para la industria nuclear es muy difícil calcular la probabilidad del riesgo. Y bueno, en el caso de que la central nuclear embalse o ocurra un accidente, lo que va a suceder va a ser una descarga de material radiactivo al exterior. Y eso va a depender si la descarga de la naturaleza del accidente, del grado de la rotura que tenga la contención. Se pueden producir descargas líquidas o descargas gaseosas. Y bueno, nosotros sabemos que las sociedades acá en Argentina no estamos preparados ante eventos catastróficos. Cada situación que sucede, hay problemas de todo tipo, que es hasta muy difícil hasta contar la cantidad de personas que mueren luego de los accidentes como el de Once o las inundaciones como la de La Plata. Evidentemente en Argentina no estamos preparados para ese tipo de eventos. Acá en Calamuchita me hiciste pensar, ¿tenemos algún plan de contingencia? ¿No sería responsabilidad también de la central nuclear de embalse generar así algún tipo de plan de contingencia junto con los gobiernos de la región y del departamento e incluso de la provincia, pienso, ¿no? Frente a algún posible desastre. Sí, Nucleoeléctrica está obligada por los organismos internacionales a tener planes de simulacros y planes de contingencia y de evacuación. Uno se realizó a fines del año pasado acá en Embalse, que consistió básicamente en personal de gendarmería repartiendo folletos y, no, ¿en serio? Caramelos. ¿Y caramelos? De verdad, sí. Claro, porque los caramelos simulan pastillas de yodo. De yodo. Que claro. En el caso de una emisión radiactiva gaseosa de la central, lo que debería suceder es que Gendarmería debería ir casa por casa repartiendo comprimidos o tabletas de yodo, y luego las personas se deberían encerrar adentro de la casa hasta que pase esa nube radiactiva. El yodo es yodo estable, destinado a saturar la tiroides, porque uno de los isótopos radiactivos gaseosos que se emiten en los accidentes es el yodo 131, que si bien tiene un periodo de desintegración corto de unos días nada más, pero si se inhala o se ingiere, puede irradiar la tiroides y con posterioridad provocar cáncer de tiroides. Eso ha sucedido sobre todo en los niños en el caso del accidente de Chernóbil. Pero la pastilla de yodo te protege solo para el yodo. Hay un cóctel de isótopos radiactivos que se emitirían en caso de un accidente. Claro. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, Cristian, porque nos surgen un montón de dudas y consultas. José, ¿compartir algo? Nada, agradecer por toda la catarata de información y sí, la realidad parece que supera a los Simpson en realidad, ¿no? Y que nada, que podemos esperar de Gendarmería, que no sea repartir folletos y caramelos. Te agradecemos por toda la información. Hemos visto también con esto de los descarrilamientos de trenes, bueno, a mí se me ocurren un montón de cosas para hilar de temas. Estamos jugadísimas con el tiempo, pero por ahí la invitación para comunicarnos en otro momento, o si querés llegarte a piso, o siempre por vía telefónica también. ¿Qué nos podés decir cortito de estos eventos de descarrilamientos y de desechos tóxicos al aire y al agua? Perfecto, gracias a ustedes por el espacio. Siempre ustedes dan espacio al activismo antinuclear, algo raro porque Nucleoeléctrica tiene incorporada la pauta publicitaria a la gran mayoría de los medios de Calamuchita, así que yo siempre agradecido con la radio del Brote y bueno, me comprometo a ir al piso en cualquier momento.
Gracias, te agradecemos enormemente también como divulgador. Hoy recordábamos a Carlos Vicente y la importancia, ¿no?, de su trabajo divulgando, informando, comunicando lo que los medios masivos, hegemónicos o aquellos que tienen pauta oficial no difunden y no informan. Pues la información también es poder. Muchísimas gracias, Cristian. Hasta luego. Gracias. Saludos. Comando Demolición. Un día más en el planeta Tierra.